No pensaba que iba a haber tanta gente, gracias a todos por venir. Estoy súper nerviosa y bueno, quería explicar más o menos lo que es el motivo de este evento. Yo lo hice porque empecé a romper el silencio hace poco, fue mediante un vídeo y reaccioné. Entonces, mediante esa reacción tuve la necesidad de hacer algo así, porque muchas mujeres no hablan en su momento. Y si yo pude hablar con ese vídeo, dije, bueno, con mi historia a lo mejor una o más pueden hablar y sentirse apoyadas, algo que yo en su momento no lo tuve. Todas las personas que estamos participando ha sido de manera voluntaria, las chicas que van a hacer la charla, las de la exposición de fotografía, el fotógrafo, los trabajos de producción, la gente que me ha mandado contactos. Muchas gracias. O sea, eso es muestra de que granito a granito si pueden hacer las cosas. Se trata de darse la mano, de no mirar hacia otro lado y de avanzar. Y bueno, estoy aquí para hablar de la socialización diferencial de género porque, bueno, mi experiencia personal con la violencia de género, vivida en mi propia piel y en la de las mujeres que me rodeaban, bueno, de muchas mujeres que me rodeaban, así como de muchas otras, perdón, a las cuales ni siquiera conozco y la padecen, me llevó a preguntarme muchas veces cuál es el verdadero origen, al margen de la sociedad en la que vivimos, que de por sí es patriarcal y machista, cuál es ese origen que permitió que yo viviera lo que viví y que otras muchas mujeres lo sigan viviendo. En un intento por reconciliarme conmigo misma, y tratando de comprender, llegué al punto de pensar que tal vez la manera en la que estamos siendo socializados y en la que estamos socializando a las nuevas generaciones es un punto muy negativo y que juega realmente a favor de esa violencia. De ahí que os vaya a hablar de la socialización diferencial de género. Las personas de por sí, por nosotras mismas somos seres sociales, pero nuestro proceso de socialización comienza mucho antes de lo que nosotros podemos llegar a percibir, o sea, mucho antes del contacto con otras personas. Somos seres sociales desde antes de nacer. La simple pregunta que se hace a una embarazada de si será niño o niña, y todo lo que se desarrolla, el conjunto de expectativas, estereotipos e ideas preconcebidas en favor de cada sexo, que entre sí son opuestas, será lo que de alguna manera nos condicione a cada género de por vida. El proceso de socialización que nos permite desarrollar una identidad personal, de algún modo está favoreciendo que desarrollemos dos identidades totalmente contrapuestas, el hombre por un lado y la mujer por otro. ¿De qué manera? Comienza esto, a mi modo de ver, cuando, en base a si es niño o niña, vamos a catalogar el azul para los niños. Bueno, en nuestra cultura, cada cultura tiene su proceso socializador, hay que partir de ahí. Hablo de la nuestra, catalogamos el azul para niños y el rosa para niñas. A partir de ahí nuestro primer hábitat ya va a tener un color definido y diferente del del otro. Siguiendo con los juguetes, bueno, los primeros juguetes que nos regalan, el juego es un elemento muy potente en la socialización porque nos permite asimilar y asumir roles, de la misma manera que lo hará posteriormente el deporte. Si nosotros a una niña le damos juguetes como cocinitas, muñequitas para jugar, bueno, pues a las casitas y a las mamás, mientras que a ese niño le vamos a dar otro tipo de juguetes que serán coches, superhéroes, juegos de peleas, ese niño va a interiorizar una agresividad y nosotras vamos a interiorizar de alguna manera el ámbito privado y el ámbito del cuidado. Entonces, a partir de ahí empieza la diferencia, la gran diferencia. Siguiendo con el deporte, cuando nosotros llegamos a la escuela, aunque cada vez se está avanzando más en todos los aspectos, cuando llegamos a la escuela de base, en el deporte, los niños juegan a fútbol o baloncesto, a ellos se les da una pelota y a las niñas se nos inculca que bueno, lo nuestro es más algo estético, como pueden ser pues el baile, la gimnasia rítmica o en el mejor de los casos la natación. De esa gran diferencia, ellos van a interiorizar que tienen que ser fuertes y resistentes, que tienen que soportar ciertas cosas que nosotras no. Nosotras vamos a tener que ser cuidadosas, delicadas, femeninas.
a partir de ahí, dentro de la propia escuela, se inculcarán ciertas conductas como el niño no llora. O sea, vamos a escuchar una serie de frases muy repetidas a lo largo de nuestras vidas y sobre todo al principio de ellas, como los niños no lloran, quejarse es de niñas. ¿Por qué? Bueno, está ahí. Al margen de todo eso, dentro de la propia escuela viviremos también otra serie de incitadores, diría yo, de la violencia, como son el decir que si un niño te pega es porque tú le gustas o los que se pelean se desean. A partir de frases tan aparentemente inocentes como esas, se genera todo un entramado violento hacia la mujer en la que ella asume desde niña que si un niño es violento con ella es porque hay un componente de que le gusto, de que le atraigo. A raíz de eso llegamos a situaciones de violencia que no solo asimilamos como normales, sino que asumimos y silenciamos a lo largo de todas nuestras vidas. Entiendo yo, personalmente, que todo parte de algo tan sencillo. Siguiendo por la escuela, porque la escuela parece ser, y la educación que recibimos, a mí por lo menos me dio para mucho, parece ser que da para mucho. Si atendemos un poco a los libros que les estamos enseñando a los niños, en las páginas de mis libros yo podía conocer a figuras históricas, o sea, a hombres que, bueno, inventaron esto, lo otro, la Tierra es plana, la Tierra es redonda, todo eso. ¿Dónde están las mujeres en mis libros? En mis libros no había mujeres. Y yo no estudié hace tanto tiempo. Las mujeres en mis libros aparecían a este tamaño. Yo no sé sus ideas. Yo conocía a Hipatia de Alejandría porque aparecía, pero en un mínimo puesto. Pero solo supe de ella que quemaron sus libros, que la mataron. ¿Por qué? Yo no conozco sus ideas. Las conozco en el momento que yo decido conocerla. O sea, que decido conocerla a ella y a otras figuras. Esta manera de exponernos solo a los hombres, o principalmente a los hombres, no solo les inculca a ellos que van a tener siempre reservado un espacio en el ámbito público, sino que además van a poder triunfar en él, porque hay grandes hombres que lo han hecho. A nosotras nos está limitando la entrada al ámbito público de todas las maneras. No tenemos referentes. Cuando los buscamos sí los encontramos, pero si de base nos paramos a ver lo que nos están exponiendo, no aparecen referentes sólidos para que podamos tomar ejemplo. Al salir de la escuela, bueno, no voy a hablar de que pasaríamos al instituto, a la universidad y demás, sino ya entramos en una edad en la que dejamos de ser niñas para ser mujeres, igual que los niños comienzan a ser hombres. Es en ese momento donde yo veo la grandísima diferencia entre mujeres y hombres. A mí, y no en mi casa, sino a nivel social, me dijeron en el momento que fui mujer que debía cuidarme de los hombres. Y hay muchos hombres aquí, no estoy hablando en contra de ninguno, pero a mí sí me dijeron que debía tener cuidado. ¿Cuidado por qué? ¿Por qué yo, por ser mujer, tengo que tener cuidado? Tengo que tener cuidado porque esta sociedad, de alguna manera, está hipersexualizando a las mujeres y está explicándoles que hay hombres que no son capaces de refrenar su instinto sexual con ellas, su impulso hacia ellas. Entonces tenemos que cuidarnos de los hombres de alguna manera desde que entramos en la edad adulta. Con esa hipersexualización, de algún modo, se nos está tratando... se nos está tratando de acuerdo a nuestros cuerpos, a nuestro físico. Esa hipersexualización se lleva a un extremo de que las mujeres, desde que entramos en la edad adulta, usamos cremas que llegarán hasta el final de nuestras vidas porque no queremos envejecer, porque alguien nos dice que no está bien que tengamos arrugas. No solo eso, las mujeres tenemos que medir la ropa que llevamos para que precisamente esos hombres, esas mentes perversas de las que teníamos que cuidarnos no vayan a confundirse, no vayamos a confundirlos nosotras. No solo tenemos que medir eso, sino, tenemos que embellecernos a un punto tan extremo que la cirugía estética es masiva entre mujeres y no tanto así entre hombres. Los trastornos alimenticios, el odio a nuestros cuerpos que la sociedad, de alguna manera, con toda esta necesidad que nos inculcan de perfección, nos está llevando por caminos de enfermedades, de odiar a las otras, de competir. Yo, personalmente, no acabo de ver eso entre los hombres.
al margen ya de todo esto, decir también que obviamente si ya nos educaron desde un principio con aquellos juguetes en que la mujer está relegada, o mejor, estará relegada a un ámbito privado, la mujer se encarga de su casa. Hay una frase muy típica que es ser dueña y señora de su casa, que a mí me rompe todos los esquemas. Yo puedo ser dueña y señora de mi casa, pero como yo no tenga un espacio público en el que desarrollarme, no voy a ser dueña de nada y voy a estar en dependencia de una persona que sí está trabajando en un espacio público, que sí tiene acceso y que sí tiene medios. Entonces, de esa manera surgen relaciones de dependencia en las que las mujeres soportan violencia por no tener recursos para salir de ella. Bueno, al margen de todo esto, decir también que con respecto a ese ámbito privado, tenemos que tener muy claro que las mujeres seguimos ocupando unas 3 veces más tiempo que los hombres en las tareas del hogar. El hombre es tildado de moderno si se ocupa el hogar. Las mujeres, o sea, nadie se vanagloria de que nosotras desde niñas aprendamos los cuidados tanto del hogar como de las personas. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y por último, hablar de que obviamente desde la hipersexualización, desde nuestra necesidad de agradar a los hombres, desde nuestra dependencia, en cierto modo, no hablo de la que cada una tengamos porque yo ya no la tengo, pero sí de la que de algún modo nos están metiendo en vena. Desde todos esos factores, desde el niño que te pega porque le gustas, nos estamos encontrando con mujeres que están siendo maltratadas, que están siendo asesinadas y que están muertas en vida. La mujer ha pasado a o sea, llegamos a situaciones en las cuales ni siquiera podemos ser dueñas de nosotras mismas porque hay alguien que se cree con el derecho de algún modo poseernos, de que soy suya. Y eso, todo el tema del amor romántico con el que nos bombardean desde pequeñas, nos dicen que qué bonito, eres suya, te quiere para él. No, me quiere para él, pero ¿y si mañana yo quiero estar con otro? Pues cantidad de mujeres muertas o con muchos problemas. Entonces, así, a grandes rasgos, acabo de intentar hacer un resumen de lo que yo considero un proceso socializador nocivo, basado única y exclusivamente en géneros opuestos y en la grandísima diferencia. Mi opinión, mi clave para cambiar todo esto está en la educación, en una educación que parta de un proceso socializador no diferente, sino, o sea, no diferencial, sino diverso, con una diversidad que sea enriquecedora, sumativa, con una diversidad que haga que entre nosotros estemos compenetrados y nos retroalimentemos. Si seguimos exponiendo un modelo, o sea, si seguimos inculcando un modelo socializador diferente, seguiremos viviendo las tragedias en las que estamos inmersas las mujeres y muchos hombres que también están sufriendo por nosotras. Aún así, y pese a todo lo que acabo de decir, sí que considero, y entiendo que todos los que estáis aquí sois el vivo reflejo, todos y todas, de que algo está cambiando. Simone de Beauvoir decía que no se nace mujer, se llega a serlo. Yo pienso que tampoco se nace hombre y también se llega a serlo. Se nace persona y a partir de ahí todo lo demás, lo que nosotros queramos. Quien nos haya dicho que no podemos cambiar todo esto, quien nos dijo en algún momento, las numerosas voces, que lo que está establecido es lo que es, no, nosotros ahora mismo lo estamos cambiando. ¿Se escucha? Bueno, Ana Pousada dio un paso muy grande porque al principio ella me contactó conmigo y quería colaborar solo en las fotos. No quería ni siquiera venir. Se iba a ir a su ciudad. Pasó de eso a salir en las fotos, exponerse y decirme quiero dar la charla, quiero participar, y es la primera vez que se expone. Es un paso muy grande que ha dado. Y bueno, continuando un poquito con lo que nos contó Ana,
de la limitante hacia lo público, que es algo que mencionó ella, de cómo se educa para que las mujeres permanezcan más en lo privado y los hombres más hacia lo público. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que es el espacio público y la violencia de género, ¿no? El espacio público, que es el espacio de todos los espacios que las ciudades se supone que es un espacio donde todos son iguales, un derecho que tenemos a la ciudad, a habitar la ciudad, a caminar sus calles, a disfrutar sus parques, y todo el espacio público que no tiene un dueño particular, sino que los dueños somos los ciudadanos, los habitantes de este lugar. Tenemos el derecho a disfrutarlos, a transitarlos libremente, tranquilamente y bueno, utilizarlos. Pero bueno, resulta que esta parte de caminar y transitar no es algo tan sencillo, sino que es la forma en que las ciudades toman vida. Una ciudad sin gente en las calles asusta, ¿no? Da un poco de miedo de qué sucede, como estos toques de queda o epidemias o grandes catástrofes en las películas. Entonces, lo que le da vida a las ciudades es usar los lugares públicos y usarlos pues de diferentes formas, y lo mejor es que se usen por todos sus habitantes, ¿sí? Históricamente el espacio público ha sido utilizado mayormente por hombres, ¿sí?, que por mujeres. A la mujer se le asigna estar en casa, las labores de casa, y al hombre salir a trabajar, salir a socializar, salir a divertirse, y poco a poco la mujer va saliendo a las calles cada vez más, pero el salir a la ciudad no es igual para una mujer que para un hombre, incluso hoy en día, ¿sí? Las mujeres, bueno, en su gran mayoría sienten muchísimo más miedo al salir a la calle que un hombre. Esto porque, bueno, los peligros, a la vulnerabilidad que se tiene como mujer, tiene que ver con el miedo a las agresiones y sobre todo a las agresiones sexuales, ¿sí? Es cierto que los hombres también sufren de violencia, a los hombres sobre todo en cuestión de robos o asaltos tienen un porcentaje mayor, pero a las mujeres tienen un 540% más de casos de violación y agresión sexual que los hombres, ¿sí? Entonces, esto es un dato que explica claramente por qué una mujer tiene más precauciones y miedos y se siente menos libre y menos tranquila al transitar la ciudad. Entonces, de aquí tenemos este derecho a la libertad, a la ciudad, y de ahí nos encontramos con estos filtros y obstáculos que se van construyendo para que las mujeres no pasen por aquí, no pasen a ciertas horas, no pasen solas, no salgan a la calle sin un hombre que las acompañe. Esto en muchas culturas también pasa, incluso aquí también hay veces que, o sin permiso de. Entonces, todo eso va limitando la expresión de las mujeres en las calles, ¿sí? Las desigualdades nos van llevando a usar o a buscar alternativas para poder usarlas, pero en medio de ello no hay una seguridad total del uso o una confianza total en el uso de las calles, ¿sí? Entonces, después, con estas limitaciones, la tendencia es a culpabilizar a la víctima de una agresión por haberse ido por ese lugar, por haber salido a esas horas, por haber salido alcoholizada de la fiesta, por una cantidad de cosas que en el caso de los hombres ellos no tienen que preocuparse por eso, pero las mujeres sí. De ahí, si le sumamos esto que nos contaba Ana de los roles, la socialización de los roles, donde nos dicen qué es ser mujer y qué es ser hombre, y a la mujer se le exige una estética que nos hace más vulnerables a un ataque, por ejemplo, los zapatos de tacón, ¿sí? Si tú te ves frente a un asalto, un peligro, correr con tacones es muchísimo más complicado que correr con zapatillas, ¿sí? Correr con vestido, y más si es un vestido corto, y si es entallado, es más complicado aún.
cargar bolsa, las mujeres que generalmente cargamos un bolso, y que los hombres a veces no entienden porque, bueno, hay una cantidad de cosas que si revisamos, tenemos dentro cosas, uno, para cuidados que como mujeres tenemos que tener y que los hombres no tienen, como es el ciclo menstrual, lo cual nos implica que no podemos ir sin una bolsa por pequeña que sea encima. Y lo otro es objetos en función del cuidado de los demás. Si ustedes mismos revisan, pueden tener cosas para los hijos, cosas por si le duele la cabeza, no solo a mí, sino pasarle una pastilla a algún amigo, un remedio, un algo. Entonces, esas cosas también nos hacen cargar más objetos y nos vuelven más vulnerables a la hora de encontrar un peligro, correr con bolsa, con tacones, con vestido, y a veces con el niño, ¿sí? Eso se vuelve más complicado. ¿Y esto qué hace? Que como en la naturaleza, a la hora de que hay un depredador y busca una víctima, a la persona que ve más vulnerable, que tiene menos posibilidades de escapar, sobre ello va. Entonces, hay una situación que esto nos lleva, bueno, a que las mujeres tengamos más vulnerabilidad y las estadísticas claramente señalan que hay más crímenes en la calle hacia mujeres que hacia hombres. Esto no se trata, bueno, solo de los asesinatos o los feminicidios, que son ya un efecto muy alarmante y lo que más aparece en las estadísticas. Tenemos que también sensibilizarnos a formas de violencia más sutiles, que a veces ni nos planteamos, pero el hecho de que tú como mujer salgas a la calle y tengas una precaución que un hombre a la hora de salir a la calle no necesita, eso ya es una forma de violencia. ¿Por qué? Porque está violentando, está recortando tu derecho a transitar con libertad, confianza y tranquilidad, ¿sí? Entonces, la violencia, empieza con esos pequeños detalles, se empieza a naturalizar y entonces la mujer tiene que ir asustada, nerviosa, con precauciones, con cierta paranoia de a ver quién me va siguiendo, quién me volteó, quién me dijo, y que va desde miradas obscenas, ¿sí?, hasta lo que vienen siendo violaciones o asesinatos, que son lo más extremo. Hay unas campañas, bueno, en un tema que quizá han escuchado también, que dicen, si tocan a una, nos tocan a todas, ¿sí? ¿Se lo han escuchado? Esto, bueno, tiene que ver con que el problema de la violencia de la mujer no es un problema privado o individual. El problema de la violencia de género es un problema de todas. ¿Por qué? Al compartir el género femenino, o sea, tú perteneces a un género, eso nos hace compartir la violencia que recibió una de nosotras. Y eso porque un efecto, un hecho de violencia hacia una no queda ahí, nunca se termina en ese momento. Vemos el ejemplo del caso de La Manada, que todos conocen bien, una violación en grupo hacia una chica que después de esto, que sonaba como un caso aislado y como algo totalmente nuevo, empieza a haber otros casos similares, otros grupos que imitan la forma de proceder de La Manada. Entonces, es por eso tan importante que tenemos que ser muy sensibles a que lo público es parte de esta situación y que nunca va a ser la violencia un hecho aislado, privado o individual. De ahí, bueno, transitar el espacio público nos ha llevado a veces a generar espacios sustitutos, como pueden ser los centros comerciales, donde las mujeres se sienten más tranquilas porque es un espacio más cerrado, más tranquilas y más seguras de transitar ahí, pero incluso ahí podemos tener estas violencias sutiles y a veces no tan sutiles, como un caso que les voy a contar de un centro comercial en México, en el que una mujer, bueno, como amamantar a su bebé en la calle era ya escandaloso, entonces recurre al centro comercial, se sienta, empieza a amamantar a su bebé y llega un guardia de seguridad para decirle que tiene que salir porque no puede alimentar a su bebé ahí dentro.
por la imagen de la plaza, ¿no? Entonces, bueno, sacaron a esta señora y terrible. A partir de eso empezó a hacer público, a difundir y hablar de lo que sucedió con ella. Y entonces, ese mismo año, a la semana, se juntaron una cantidad de mamás con bebés y se fueron a hacer una amamantada masiva en la plaza para decir, a ver si los guardias nos pueden sacar a todas nosotras. Entonces, ese es un ejemplo de cómo podemos, bueno, uno, es una forma de violencia por la condición de mujer. Los hombres no amamantan hasta ahora, la ciencia lo dice así, las mujeres sí. Es una forma propia de la naturaleza de la mujer alimentar por esta vía a sus bebés. Que la agredan y le restrinjan un espacio por esa razón, eso es violencia de género, ¿sí? Y la otra parte que es muy linda, que es la solidaridad y el apoyo entre todas para reclamar ese espacio, utilizarlo y dejar muy claro que tienen derecho de estar ahí como cualquier otra persona, ¿sí? Entonces, bueno, así hay unos ejemplos que nos ayudan, bueno, a ver, enfocar un poquito y ver formas de violencia más sutiles que se pueden ir manejando y modificando cotidianamente para ir también buscando una sociedad más sensible a estos temas y ir reduciendo el llegar a otros extremos de violencia. Y bueno, por último, las calles, bueno, la violencia que se exponen en los espacios públicos abiertos también deja otro sentido de desprotección y de humillación muchísimo más, bueno, no sé, no quiero decir más porque cada sufrimiento y cada humillación se vive distinto, pero tiene un matiz distinto al hecho de que te expones al ojo del extraño, que te agredan y que otros vean desde que te juzguen o con miradas de bueno, ya se lo buscó, o de la simple indiferencia de quien pasa y no hace nada para ayudar o levantar la voz, genera otro tipo de ansiedad, de violencia y de desesperación que, bueno, yo creo que todos estamos llamados a hacer algo al respecto, evitarlo, buscar las formas de recuperar el espacio, de hacerlo más amable. Las ciudades se diseñaron básicamente por hombres, los espacios públicos se diseñaron por hombres, los baños públicos se desarrollaron por hombres también, por eso no encuentran las cosas que necesitamos las mujeres por ahí. Entonces, eso tiene que ver con que tenemos que dar un giro de ir transformando, participando y utilizando los espacios públicos cada vez más. Entonces, las manifestaciones, las marchas, las organizaciones de las mujeres que se vean en la calle, eso es algo que le da vida a la ciudad y que va haciendo que nosotras, las mujeres, tengamos cada vez un papel más activo y le demos una vida más visible a la ciudad y que no sea como en los libros que nos contaba Ana, que aparecen puros hombres y poquitas mujeres. Entonces, es una invitación también a utilizar el espacio público, a defender el derecho de la ciudad, del tránsito libre, confiado, y cuando suceda algo que no vaya por ahí, la organización, ¿sí?, la colaboración, la agrupación, para poder pronunciar lo que no está bien y empezar a generar espacios que sean más amables y poder cada vez caminar y transitar de una forma más tranquila y feliz. Yo vengo a hablaros de un ámbito muy concreto, que es el ámbito del periodismo. Yo soy periodista y os vengo a hablar de la violencia de género en los medios de comunicación, de cómo se trata este tema y de, sobre todo, a dónde queremos enfocarlo, cómo queremos tratarlo. Hay una periodista que se llama Ana Bernal Triviño, que ella, bueno, está especializada en feminismo y en violencia de género, y ella dice que la comunicación feminista es una comunicación democrática.
¿En qué se basa para hacer esta afirmación? Pues en el artículo 14 de la Constitución española, esa Constitución que todos firmamos en el 78, que habla y defiende el derecho a la igualdad. Por lo tanto, aunque parezca redundante, a estas alturas de la vida aún hay que explicar a mucha gente lo que es el feminismo. El feminismo es el movimiento que busca la igualdad entre hombres y mujeres. No es lo contrario al machismo. Lo que pasa que en los medios de comunicación, por un motivo que os explicaré ahora, nos venden que el feminismo es un movimiento radical. Lo quieren radicalizar y como un poco que le tengamos fobia a decir esta palabra en voz alta. Por lo tanto, si seguimos la afirmación que os acabo de contar, la comunicación feminista es una comunicación democrática. Es precisamente por eso. Todo lo que no sea una comunicación feminista, es decir, que no busca la igualdad, no es democrática. El periodismo, como muchísimas otras instituciones y organizaciones, es una institución patriarcal. Lo es porque está basada en una sociedad patriarcal, concretamente heteropatriarcal. ¿Qué quiere decir esto? Que al estar dominada históricamente, y lo sigue a día de hoy, por hombres, hace que la objetividad no sea como nos la venden. En el caso de la violencia de género se suelen incurrir en varios errores que son bastante recurrentes. El primero es tratar las noticias de la violencia de género en dos puntos de vista. Cuando tú haces esto y ofreces dos puntos de vista de una misma noticia, aunque a priori parezca algo positivo, en el caso de la violencia de género no lo es. ¿Por qué? Al ofrecer estos dos puntos de vista, lo que haces es fomentar que mucha gente, en primer lugar, simpatice con el agresor, llegue a justificarlo y, lo peor de todo, se culpabilice a la víctima. El segundo error más común es tratar los hechos de violencia de género en las páginas de sucesos. Cuando tú tratas una noticia como un suceso, lo estás explicando como un hecho aislado, algo que sucede de manera excepcional, como puede ser un atraco, por ejemplo, o cualquier otro tipo de suceso que se os pueda ocurrir. Casi 1000 mujeres han sido asesinadas desde que se contabilizan las víctimas de violencia de género. Casi 1000 mujeres, sin contar las que son agredidas, las que son violadas y muchas mujeres que no se atreven a denunciar. Casi 1000 mujeres. Insisto, no sé vosotros y vosotras, a mí no me parece un hecho aislado, no me parece como para tratar en una página de sucesos. No es un hecho aislado, ni mucho menos, porque estas agresiones responden a un patrón que se repite de manera constante en nuestra sociedad. Las personas que agreden pueden ser de diferentes razas, nacionalidades, de diferentes estatus económico, pero hay algo que se repite en todas estas personas. Son hombres. Son hombres que pertenecen a una sociedad machista. Por lo tanto, hay un mal detrás de todo esto que se repite, que es el machismo, y no se debe tratar como un hecho aislado. Las periodistas y los periodistas no podemos ser neutrales ante una agresión. Os voy a poner varios ejemplos. Algunos los ha nombrado Verónica, como el caso de La Manada. Porque dentro de estas noticias que se ofrecen muchas veces se cae en el sensacionalismo y se dan detalles escabrosos que no tienen realmente nada que ver con la noticia en sí. Me vienen a la mente 3 casos en concreto que a mí me han marcado especialmente. Uno es el de Laura Luelmo, que hace unos meses era encontrada asesinada tras varios días de desaparición, etc. De esta chica, antes de aparecer su cuerpo, se nos dieron detalles como que fue a correr sola. No sé vosotras y vosotros, yo tengo muchos amigos que salen a correr, a ninguno de ellos les dicen, oye, no vayas por esa calle o no salgas a determinada hora porque esa calle está muy oscura. A nosotras, sin embargo, se da por hecho que tenemos que correr a la luz del día y tal. Bueno, aunque esta chica, creo recordar que había salido a las 4 de la tarde. Cuando es hallado su cuerpo, se nos explicó también el punto de vista de la persona que la asesinó. Es una persona que estuvo en la cárcel creo que había cometido otro asesinato. La manera de contar esto hizo que mucha gente pensara, uy, claro, esta persona lo lleva en el ADN, es un asesino. La mató a ella como podía haber matado a cualquier otra persona. No, la mató por ser mujer. No la mató como podía haber matado a cualquier otra persona. En el caso de Diana Quer,
lo estamos viendo estos días, que está saliendo el juicio y lo estamos viendo todas y todos, se nos llegó a explicar cómo iba vestida y que cómo osó ir de una fiesta en su pueblo, ella sola, de la fiesta a su casa. ¿A quién se le ocurre? ¿No? O sea, lo primero que mucha gente pensó es que claro, cómo iba vestida, esto lo comentaba antes también Ana, en la vestimenta, en qué hacía ella sola, o sea, quiere decir, nosotras se nos educa en la cultura del miedo, ¿no? Hace poco leía una frase en plan, nos advierten de no ser violadas en vez de advertir al hombre de que no tiene que violar, ¿no? Esto pasa de manera muy común. Y en el caso de La Manada es especialmente sangrante porque a la víctima se le llegó a hacer un seguimiento periodístico en su día a día, criticando que llegase a hacer vida normal. Me parece bastante fuerte. Quiero decir, parece que una víctima tiene que ser víctima toda su vida y no tiene derecho a hacer vida normal. Esto también se criticó. Por lo tanto, como periodista, siento muchísima vergüenza y deshonor de mi profesión de que se llegue a informar de determinados detalles que no vienen al caso y que fomentan sobre todo que culpabilicemos a la víctima. Como os comentaba antes, casi 1000 mujeres han sido asesinadas desde que se contabilizan las víctimas y hace no tanto tiempo se hablaba de violencia doméstica. Esto quiere decir que la violencia se asociaba a un entorno muy concreto, que era el entorno familiar. Incluso se justificaba que una pareja o expareja agrediera a esa mujer, ¿no? Con el paso del tiempo y gracias al movimiento feminista se fue concretando algo más hasta llamarlo violencia de género. Pero la ley ampara solamente a las víctimas todavía a día de hoy de parejas y exparejas. El movimiento feminista está luchando para que esta ley se amplíe de manera que otras víctimas, pues de personas desconocidas, de amigos, de compañeros de trabajo, etcétera, también sean amparadas por esta misma ley. Entonces catalogamos a todas estas violencias que se ejercen contra la mujer, que van más allá del ámbito doméstico, que se dan en cualquier ámbito, incluso en el público, como violencias machistas. Por este mal que os explicaba antes. Hay una cuestión fundamental detrás, una causa que es el machismo. Y ahora, bueno, para finalizar, retomando el tema de Ana Bernal, tanto ella como otras periodistas han hecho una especie de decálogo para que los compañeros y las compañeras nos ciñamos un poquito a él para ser un poco más veraces a la hora de tratar la información. Porque es una información, no sé, estaréis de acuerdo conmigo, que es delicada, porque hablamos de agresiones, hablamos de violencia. El primer punto de este decálogo es que las víctimas no mueren. Estamos hartos de leer, mujer muere a manos de su marido. No, esa mujer ha sido asesinada, las víctimas no mueren, son asesinadas. Es muy diferente, muy diferente. En segundo lugar, en el decálogo nos hablan de no blanquear al maltratador o al agresor. La culpa es única y exclusivamente del agresor, nunca de la víctima. Nunca de la víctima. Da igual que fuera borracha, da igual cómo fuera vestida. La culpa es de la persona que agrede. No hay más. En tercer lugar, ya lo hablábamos antes, no debemos cuestionar bajo el punto de vista periodístico nunca a la víctima. Hay que dejar de lado la neutralidad para tener en cuenta eso, que la víctima es una víctima. Nada más. Después, este punto, que es el punto número 4, para mí tiene una importancia especial porque como periodistas nos debemos a las víctimas, pero muchas veces nos olvidamos de otras víctimas de las que nunca se habla, que son los menores. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de los menores? Muy pocas. Solamente cuando se trata de algo que tiene más que ver con una cuestión de sensacionalismo que de los propios menores en sí. Y hay menores que son asesinados y que quedan huérfanos y están totalmente desamparados. Y hay medios que los obvian totalmente, como si no existieran. En el siguiente punto del decálogo, nos habla de rechazar y reclamar cualquier tipo de violencia o desigualdad que someta a la mujer. Esto es válido no solo para el periodismo, es válido para absolutamente todo. En la vida normal,
cotidiana todos tenemos al típico amigo que hace el típico chiste graciosillo sobre mujeres, o que pasa una mujer y se cree con derecho de decirle algo y además se cree que nos está piropeando y que se ofende cuando no nos sentimos piropeadas. Si tenéis este típico amigo, que todos tenemos alguno, no seáis partícipes del machismo. Reprimidle. Hay que reprimir públicamente el machismo. No estamos de acuerdo con esta forma de vida. Después, como periodistas, siempre tenemos que tener cuidado con las fuentes que elegimos, pero en el caso de la violencia de género, más. Hay que contrastar muy bien la información, porque hablamos de asesinatos, de violencia y de delitos. No nos lo podemos tomar a la ligera. No es un suceso más, como os comentaba antes. El punto número 7 también lo encuentro muy interesante, porque no debemos dar cabida a bulos. El principal, os va a sonar muchísimo, es el de las denuncias falsas. O sea, basta ya de hablar de las denuncias falsas. La persona que os hable de denuncias falsas es directamente una persona ignorante. Es un bulo totalmente. No se puede justificar una agresión a partir de un bulo. En el punto número 8 nos hablaba Ana precisamente antes de ello. No hay que romantizar la violencia ni la cultura de la violación. Desde pequeñas nos educan para esperar al príncipe azul, todo esto de lo que tú hablabas antes. Y desde los medios todavía se fomenta esta cultura, ¿sabes? Romantizar el amor. Esto es un error muy común y que debemos evitar también. En el penúltimo punto nos hablan de que no debemos caer en estereotipos, sobre todo los que perjudican a las víctimas. No importa cómo vaya vestida, no importa la hora que caminaba por la calle, hay que dar la información y ya está. El resto no nos interesa, no forma parte de la información real. El hecho en sí es que esta persona, esta mujer, ha sido agredida. Nos da igual su estado, si había bebido, si venía de fiestas, si eran las 12 del mediodía. Es irrelevante. Y para acabar, como periodistas, como profesionales, ante cualquier duda, hoy en día tenemos la suerte de contar con profesionales específicos, con expertas y expertos en el movimiento feminista, y ante cualquier duda que tengamos, por suerte ya tenemos referencias, y aunque va cambiando poco a poco, yo tengo esperanzas de que al final el periodismo se moje como se tiene que mojar, porque estamos al final al servicio de la sociedad, y en la violencia de género, como os explicaba antes, no podemos nunca ser neutrales. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí todos y todas, que es un placer ver cómo las cosas sí están cambiando. Llevo 30 años como especialista. Ayer tenéis en El País un artículo, en País Digital, que publicamos, que se llama ¿Por qué las niñas no pueden jugar con camiones y los niños no se pueden pintar las uñas? Lo buscáis y lo tenéis, lo publicamos ayer. Y las cosas sí están cambiando, ¿ok? La sociedad, todos nosotros estamos despertando, y a mí, en mi formación en principio fue en psicología, en pedagogía, y tuve en colegio 15 años, muy jovencita. Y ahí me di cuenta de que era a través de las canciones, a través de la educación, la manera más importante que tenemos de prevenir. Por eso me formé en prevención, en igualdad sobre todo, y en el medio rural como agente de prevención de violencia, que no de género, ojo. Ojo por ojo, ciegos todos, ¿vale? Me da igual, las emociones no tienen género, no la tienen. Si un niño o alguien ve un referente de un adulto con otro adulto, me da lo mismo. Resolver las situaciones personales de una forma no respetuosa, no violenta, tenemos violencia. Y luego hablamos de género. Entonces, se me ocurrió en su momento, vendí aquel colegio y tal, y me dedico fundamentalmente a la atención clínica, como queráis llamar, y a la invención, o como queréis, de plataformas sociales tipo 15M y ese tipo de cosas que no tienen estructura, pero que sí son mano con mano.
Os pongo un ejemplo. El último caso que he atendido, que ha sido impresionante, y podéis ver a esta mujer con la cabeza levantada, con su hijo de la mano y paseando, sin intervención ninguna de nadie. Es decir, nada de servicios sociales, nada de comida, nada de psicología, nada de nada, y con la colaboración ciudadana está adelante y está en Pontedeume, y la podéis ver. Es a través de ella y de su hijo, compuse una canción que hoy está en los medios, que ya una letra, que se llama Mi competencia. Porque esa persona es mi competencia, la mía. No es la del médico, ni la... No, eso tú eres además. Pero la mía como ser humano, esa persona que me pone la vida delante es mi competencia. Y no puedo estar delegando no, es que tienen que publicarse, no sé qué. Bueno, pues ha sido un éxito absoluto el resultado. Y os diré, 53, señora de 40 años, niño menor de 9 años. No hemos podido publicar la foto porque estaba el menor, aunque ella nos ha dado permiso, por supuestísimo. Bueno, dominicana y mujer. ¿Qué más queremos? 53 puñaladas, 53 en un brazo y 83 en el otro. Primera violación a los 13 años, ¿vale? Y bueno, denuncia con denuncia con denuncia. Yo llego de Madrid, me voy a vivir a Pontedeume y de repente me llaman y me encuentro a una señora en esa situación. Y le digo, pero dice, he puesto ya 7 denuncias, 7. Y digo, ¿y qué estás tomando? Porque tenía una vasodilatación que no os podéis imaginar, y aparte de un estado, por supuesto, de ansiedad y todo eso, los ojos y todo, el pulso, no os podéis imaginar. Miro la medicación, 30 fármacos diferentes para la depresión, por favor. Para el problema de corazón, por favor. 30 fármacos diferentes. Yo la miraba y decía, yo no sé cómo esta mujer vive. ¿Sabéis lo que es tomar 30 fármacos diferentes diarios con un niño pequeño de 9 años y seguir cuidando de tu hijo? Voy a servicios sociales y les pregunto, y me dicen, estamos de vacaciones, mes de agosto. Ya voy otra vez con ella del brazo y digo, pero por favor, decidme algo, yo no sé nada, soy perito judicial, me tuve que hacer, evidentemente, perito judicial, la vida me hizo que lo hiciera. Pero digo, vamos a ver, darme datos, yo vengo aquí como ciudadana, no como psicóloga ni como pedagoga, como ciudadana, con ella. No le hagas caso, palabras textuales. Es una vieja conocida, porque ¿sabes lo que pasa? Que siempre vuelve. Siempre vuelve con él, entonces por eso está medicada, por eso no hay que hacerle caso, y por eso es que está... Vale, ante esa información yo la miré y me puse a investigar qué había aquí en Galicia, porque en Madrid tenemos a lo mejor... No es que haya más medios, pero es más rápida la cosa, pero aquí... Y en Pontedeume no os puedo ni explicar. ¿Vale? No había nada, ella no quería ir a una casa de acogida para nada, porque ella había tenido una experiencia muy jorobada. La primera denuncia, el niño tiene 9 años, y bueno, lo que hice fundamentalmente es colaborar como ser humano. ¿Qué necesitaba? Un poco de cariño. ¿Qué necesitaba? Un plato de verduras y una casa y un niño ahí, que no necesitaba nada, tranquilidad y luego cosas. Vale, ese caso durante... Todos estos meses, por supuesto, hemos ido a juicio, los hemos perdido, o sea, ganado con fiscalía, pero perdido la orden de alejamiento. Claro, la orden de alejamiento vale dinero. Para otorgar una orden de alejamiento en un pueblo pequeño tienen que, evidentemente, tienen que dotar a esa orden de alejamiento de un presupuesto, ¿sí? Un coche de la Guardia Civil, no sé cuánto, y no tienen, yo no digo nada, no hay un coche y 50.000 cosas, con lo cual no hay orden de alejamiento. ¿Qué hicimos? Nos dio igual, ¿por qué? Pues porque estaba en la casa de una persona que con otra, la vecina de abajo, la otra de la otra, con el niño le mostramos que no estaba sola. ¿Sabes quién se lo mostró? Los vecinos. Nosotros. ¿Sabes qué pasó? Hubo por parte de él un acoso tremendo en su momento, después de los juicios, hay que decir, porque es un señor conocido y tal y que igual allí. Bueno, entonces, pues aunque persiguiera por la calle, aunque todo eso, como estaba segura, digamos, con los vecinos y en mi casa, quiero decir, como si fuera mi hija, vaya, que no. ¿Qué pasó? Pues empezó a tener cierta seguridad, el niño también, y empezamos a hacer programas de radio. El Amigo Invisible, en Madrid, visibilización.
un programa de radio impresionante en el que ella muestra, yo os lo he mandado, con su chaval, simplemente lo que le ha pasado y cómo, sin haber obtenido esa ayuda, lo positivo, ¿cuál es? No la ha obtenido, está ahí. No hay orden de alejamiento. Le hemos quitado de las 30 pastillas, toma 6. Y las que toma son, ¿sabéis para qué? Pues para el corazón. Pero no son un cóctel molotov de antidepresivos, ansiolíticos y todas esas cosas. Bueno, que después de mes y medio, hablando con gente del pueblo, pues ella era evangelista, hablé con el pastor, con el otro, con eso. Oye, vamos a echar una manita, a ver qué. Vale. Bueno, sin orden de alejamiento, tiene un trabajo. En Ferrol tiene un trabajo. Y hemos conseguido que le alquilaran una casa, hablando, porque el dueño de la casa no se la quería alquilar. Porque en un pueblo, dije, si le alquilas la casa, te va a destrozar la casa este señor cuando esté ya sola. Te quedas sin casa. Y este señor, que afortunadamente había pasado una circunstancia en su vida complicada y también le habían ayudado, dijo, se la alquilo. Y como se le ha alquilado ese vecino, está en su casa con su hijo solita. Está viviendo una vida normal, como cualquiera, con los problemas de todos los días, de todos, de la de no sé qué, de no sé cuánto. Sigue, pues eso, buscando trabajo como todos los demás. Y sin orden de alejamiento, en un pueblo pasea guapísima, porque ella lo es además, por dentro y por fuera, con su hijo de la mano, así. ¿Eso qué significa? Que no se necesitan tanta fuerza social y tanta cosa. Lo que significa es que nosotros tenemos que plantear que un acto de violencia es la omisión de apoyo a lo que se me pone delante. En mi caso es eso. A raíz de esto, he montado una plataforma. Y he montado una plataforma simplemente con una idea, Es decir, esto funciona. Y en un pueblito de 6.000 habitantes, que todo el pueblo pueda ver a esta persona pasearse por allí con su hijo de la mano, tranquila, trabajando, y que sin haber hecho nada las autoridades ni nadie contra ese señor, todo el mundo lo sabe, están calladitos y ellos también, no os explico el referente social que significa para Antonia y para todos los demás. Entonces digo, vale, pues vamos a montar otra. Y vamos a montar una plataforma ciudadana, no estructura, nada de partidos, nada de rollos de fundación, no, asociación no. Se llama SOCIA. Solidaridad Ciudadana en Acción. SOCIA. Todos somos socios y socias, ¿sí? A mí me da igual lo que digamos. Somos socios y los animales también son socios, También. Y los niños también son socios, y nosotras también. Esta mañana Socia, como yo no podía estar en Pontevedra porque he estado en otro lugar, en Vigo, le he pedido a los socios que hay que recogen alimentos y los están repartiendo, lo que buenamente los socios y socias dan para mamás y personas de la calle, de todo eso, sin preguntar ninguna cosa. ¿Por qué? Porque tienen hambre. No, es que eso lo va a gastar. A mí qué me importa. Entonces, ¿qué pasa? Que llamo por teléfono, pido 2 voluntarios y me llama una socia y dice, yo voy con mis hijos. Esta mañana yo estaba en Vigo y había una mamá con sus 2 niños de 7 y 9 años y una furgoneta recogiendo las donaciones de las personas, de los socios y socias, para dar alimentos perecederos, que es lo que no dan habitualmente porque no hay, porque lo que sea, yo no digo por qué. Y los niños tienen que comer yogures y fruta y verdura. Y las personas sin techo tienen que comer todo eso. Y no le puedes dar una vez cada 6 meses espaguetis y no sé qué. Y si no llegamos, el banco de alimentos, vamos a hacerlo nosotros, por Dios. Vamos a hacerlo nosotros. Socia, pues esta semana, gracias a eso y la semana anterior, hay 6 familias, 2 madres, es poquito, pero 2 madres, 6 familias, 3 sin techo, 3 sin techo, maravillosos. Hay puestos que han comido y además pido comida hecha y la gente lleva en un bote. El otro día me llevaron faves y caldo gallego. Y a las 11 se recoge, a las 12, digo, por los pequeños, a las 12, 12 y pico ya se ha recogido y anónimamente, no hay nombres, no hay yo tengo no sé qué, no. A quien le pide se le da, punto pelota. Esto es Socia y esto se puede montar en cualquier pueblo, en cualquier sitio, es muy fácil. El voluntariado como tal es 1 hora a la semana, por favor, y está dando resultado. Entonces, lo que digo es que eso que pone ahí, por la paz y la no violencia, son actos pacíficos. No es tanto la lucha contra la violencia, para mí no lo es. Cuando tengo que hacer un peritaje judicial, voy. Cuando tengo que atender a una mujer que está en esas circunstancias, una familia, lo hago profesionalmente. Claro que sí. Es como un diente. Cuando tienes una caries, hay que hacerla. Pero vamos a prevenir.
Vamos a hacer actos que los niños vean como este y que todos nosotros, que son actos por la paz. Por la paz implica no violentos y que cuando tú me respondas mal, yo no te pegue ni te grite ni haga ninguna cosa de esas. Lo resuelva como un mediador. Y si no sé hacerlo, me doy la vuelta y me voy. Eso es lo que tenemos que ver todos. Que ojo por ojo, insisto, es ciegos todos y que esto cambia y está funcionando. Y está corriendo como la pólvora, ¿eh? Está corriendo como la pólvora. Porque estamos en un momento social que como no hay medios, es el momento perfecto para ver que no les necesitamos. No les necesitamos, no. Y si nos los dan, fenomenal. Y que nos lo van a dar. Espérate, que ya empezarán a venir. Yo monté otra en Extremadura que se llamaba Gesaya, hace 16 años, no había WhatsApp. Gente solidaria aquí y ahora. No os podéis hacer una idea. Una persona que no tenía una sillita, en 10 minutos tenía una sillita de bebé. Porque con las personas, oye, mañana, entonces, y el alcalde de entonces, cuando se dio cuenta de la movida que había, fui y le dije, ¿me das? Vale, y nos dio un chalet impresionante, con una piscina, huerto. Pagaba el pueblo, la luz, el teléfono, no sé qué, porque o te unes a nosotros o vamos a hacerlo igual. Entonces, claro, eso es ciudadanía. Para mí es muchísimo más importante la prevención, por favor, la prevención, que sí, que el periodismo con este artículo, no sé cómo nos lo cogen, porque el país a veces, y decimos, oye, ¿por qué no escribimos sobre esto? Bueno, algunas veces cuela y otras no. Ayer coló. La agresividad, lo mismo. No podemos en nuestra vida personal resolver nosotros nuestras propias cosas, ni con mi hermana, ni con mi pareja, ni con nadie, de una forma que no sea cooperativa, o si no lo sé hacer, me retiro, pero no pego. Y es una violencia tremenda cuando entre nosotros hacemos eso. Cuando tú ves en un coche a uno, por favor. Y estamos hablando de género, ¿no? Estamos hablando de una sociedad pacífica. La intervención como tal, por favor, nos hacen falta medios. La ley cambió. Me ha tocado horrible, no os puedo ni explicar como ser humano, antes de cambiar a la ley, tener que llevar a menores de la mano, que no querían ir ni muchísimo menos a los centros a los puntos de encuentro, porque su padre, evidentemente, tuve un caso de un señor, un asesino, había hecho de todo a su madre y como no habían cambiado las leyes todavía, a rastras los he tenido que llevar, a rastras, y no sabéis, yo no me he acostumbrado todavía a ese sufrimiento. Es que no puedo, o sea, es decir, lo hago, pero no sabéis lo que es llevar a 2 niños, yo soy abuela y tengo niños, y llevar a 2 niños convenciéndoles de que eso solo iba a ser un ratito, que es para firmar, que luego volvemos a casa. Era espantoso. Hoy hay una ley, afortunadamente, que dice que el niño es víctima de violencia igual que la madre, pero es que todos somos víctimas de violencia, por favor, todos, hombres y mujeres. Si queréis, os lo digo, darle una vuelta y en vuestros barrios o en vuestra zona o en vuestro pueblo, con un WhatsApp y una lista de difusión, así, socia Pontedome, socia no sé dónde, socia no sé qué, solidaridad ciudadana en acción. ¿Qué necesidades hay aquí? ¿Cuánta gente está en la calle? ¿Cuántos niños están sin? ¿Cuántas personas mayores no tienen una pensión? ¿Vale? Vamos. Y eso corre como la pólvora, porque eso es inherente al ser humano. La bondad es inherente al ser humano.